Bendiciones, nuevamente saludos por acá. Hoy en Notas del Saber vamos a estar hablando de cómo sé si una profecía viene de Dios. Agradecemos que estés en nuestro canal y que puedas mantenerte en contacto en las Notas del Saber de esta ocasión. Bendiciones. ¿Cómo saber si una palabra profética viene de Dios, si una profecía es de Dios? Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Es interesante saber que este libro de Efesios nos habla desde antemano que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es importante saber que una profecía viene para edificación, exhortación y bendición. Siempre y cuando Dios quiera también confrontarnos, nos va a enseñar, lo puede hacer a través de una profecía. Pero nunca una palabra profética puede causarte temor, puede causarte que te alejes de Dios o puede causarte algún tipo de incomodidad que en vez de avanzar en el evangelio te lleve a retroceder. Así que habiendo dicho esto, usted me va a preguntar, profeta, ¿y cómo sé si una palabra profética proviene de Dios? Lo primero es que toda palabra profética tiene que estar paralela a las escrituras. Dios nunca me va a dar una palabra profética a mí personalmente a través de un profeta o de algún ministro con don profético, ¿verdad? O palabra de profecía. Nunca me va a dar una palabra que sea contraria a lo que ya Él me dijo antes. ¿Me entiendes? Así que lo primero que debemos tener claro es que una palabra profética viene siempre a estar paralela con las escrituras. Debe venir de un ministro o un profeta que esté en orden eclesiásticamente. Puede haber alguien que no sea un profeta y te dé una palabra de profecía. Claro, porque está el don de profecía. Eso no quiere decir que la persona tenga una oficina, ¿verdad? O tenga un llamado como tal a ser profeta. Esto es importante. Hay gente que fluye en el don de la profecía, por ende puede entregar una palabra, pero debe estar primero paralela a las escrituras. El vaso, el cual la palabra es llevada, tiene que caminar en orden y estar legalmente, ¿verdad?, establecido en una iglesia, en un ministerio. Lo otro es que una palabra profética jamás viene a alterar ni tus emociones ni lo que tú cargas, ¿verdad? Una palabra profética de juicio viene en contra de lo que Dios trajo. Dios puede redarguirnos y corregirlo, pero una palabra profética que salga de la boca de un hombre que viene a traer juicio a tu vida está contrario a las escrituras, ya que Dios bendijo a sus hijos por medio de la misma y el sacrificio de Cristo en Jesús. Cuando Dios va a formarnos, trabaja directamente con nosotros, pero no con una palabra de juicio y de maldición. No sé si has escuchado a personas que dicen, desataron sobre mí una palabra de maldición para que yo no prospere. Quien la desató se va a tener que sentar en un reclinable, porque nunca vas a poder maldecir aquello que ya Dios bendijo, ¿verdad? Así que es importante dar a conocer de dónde viene una profecía. La palabra profética, escucha bien, viene de la eternidad, por ende se mueve en tres tiempos. Viene en la eternidad, sale de mi ahora, o sea, de la boca que sale, es de la hora, y va hacia dónde, hacia el futuro. Puede ser que lo que estés viviendo hoy es contrario a la palabra profética que se te dio. Recuérdate que la palabra profética gravita, viaja en tres tiempos. Muchas veces sale hablando de tu pasado, te menciona lo que estás viviendo ahora y luego te dirige hacia dónde vas. Eso es una palabra profética totalmente correcta. Dios habló a Abraham y le dio una palabra profética diciendo que iba a tener una gran generación. Ahora bien, le estaba hablando de su presente, de su pasado, pero también hizo algo Abraham. La palabra profética tiene que tener acción y movimiento. Le dijo al Señor, sal de tu tierra y tu parentela a Abraham. Así que estaba recibiendo una promesa, una profecía, una palabra profética, pero Abraham tenía que moverse. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que reciben una palabra profética y se quedan inertes esperando que la palabra profética se dé, se cumpla, y yo no voy a hacer nada porque Dios me dijo, un ejemplo, Dios me dijo que yo voy a ser una mujer de negocios. Me quedo en mi casa, no salgo a buscar local, no salgo a ver qué se está moviendo en la ciudad, qué puede ser una gran oportunidad, no ahorro, no diezmo, por ende tengo una palabra profética pero no hay acción, no estoy caminando en ella. Toda palabra profética requiere acción, debes caminar. A Abraham se le dijo, te voy a entregar todo esto, pero sal de tu tierra y tu parentela, sal de tu pasado.
de la mediocridad, de la idolatría que vivía, ¿verdad?, Abraham con su padre Taret, el que adoraba al Dios del sol. Dios le estaba mandando a tener acción en esa palabra profética. Toda palabra profética debemos movernos y caminar hacia ella conforme a lo que Dios nos dirigió. Hace tiempo, ¿verdad?, en nuestro ministerio le di una palabra a un joven empresario y le dije: Dios te va a entregar la llave de un negocio. Pasado 2 años, él nos escribió que la palabra no se había cumplido. Lo primero que le pregunté: ¿estás diezmando fielmente a Dios? No, profeta. ¿Has estado ofrendando? No, profeta. ¿Te congregas? No, profeta. ¿Has estado ahorrando y cuidando tu línea de crédito para que estés listo para esa llave? No, profeta. ¿Cómo quieres que una palabra vaya a cumplimiento cuando estás invalidando y violando cada principio para caminar en ella? Una palabra profética no es que vas a tener un hijo, pero no tienes esposo. ¿Y con quién vas a tener la intimidad para tener el hijo? Es importante que entendamos que una palabra profética debe ser colada por las escrituras. Debemos entender cuando Dios nos esté hablando, aunque en el tiempo de ahora esta palabra parece ser lejana, parece que me estás hablando de un tiempo de bendición, pero no es lo que vivo. La palabra profética viaja, gravita, va al futuro, viene y se posa en tu presente y escudriñó tu pasado. Así que muchas veces hemos recibido alguna palabra y no hemos estado viviendo lo que dice esa palabra, pero no nos debemos desesperar. Es una palabra profética. Por ende, es el lente que ve al futuro antes de que tú llegues. Eso es muy importante saberlo. Una palabra profética normalmente viene anunciándote lo que Dios te va a entregar en el futuro. Viene preparándote para que sepas que grandes cosas te esperan o grandes desafíos. Una palabra profética está totalmente sujeta a las escrituras. Esto lo he dicho 3 veces hoy. Es importante que usted entienda por qué lo estoy diciendo. Yo no puedo dar una palabra que no esté en las escrituras. Por ejemplo, hace años atrás me encontré con una pareja que ella me dijo: el Señor me dijo que me iba a entregar un esposo. Y yo le dije: qué bendición. Sí, pero el hombre que a mí me gusta es casado. Eso no está fundamentado en las escrituras. Por ende, no podemos de ninguna forma decir que es una palabra profética viable que viene de Dios, porque Dios no va a divorciar a alguien para entregarte un esposo a ti. Eso no es una palabra profética que tenga base en las escrituras. Por eso es importante recalcar que toda palabra profética debe caminar en las escrituras. Dios te va a hablar algo que ya está estipulado y que en un futuro te va a preparar. Una palabra profética requiere que nosotros podamos tener, escuche bien, un nivel de fe bastante agradable a Dios. Todos tenemos una medida de fe, pero si usted no cree en el profeta, si usted no cree en las profecías, usted no puede esperar tener la semilla de ese fruto. Es imposible. Hay gente que me dicen: yo no creo en los profetas, pero necesito que usted me pueda orar o usted me pueda decir qué Dios le ha revelado para mi vida. Y yo me he hecho a reír, primero porque no somos una brújula, ¿verdad? Dios nos revela y hablamos conforme a lo que Él nos muestra. Pero ¿cómo tú puedes recibir algo de mí si no crees en el vaso? Es imposible. Lo primero que debes tener claro, que en este mismo libro de Efesios habla de los 5 ministerios. Escucha bien: instituido por Jesús, no por el hombre. Instituidos por Jesús: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si usted no cree en estos 5 ministerios, se le hace muy difícil caminar en un mundo sobrenatural y en el mundo de la profecía. Mucha gente cree en el pastor, pero no cree en el profeta. Es algo que de verdad es totalmente contrario a lo que es lógico, porque usted no puede creer en un ministerio que esté en la misma mano instituida. Debe tener los 5 ministerios, creer en ellos y saber que fueron instituidos por Dios para ayudar el cuerpo para poderlos educar. En fin, ¿cómo sé si una palabra profética proviene de Dios? Lo primero que debes tener claro es que tiene que estar paralelo a las escrituras. Segundo, que tiene que venir de un vaso que esté ungido, reconocido, o un ministro que esté en función y en orden eclesiásticamente. Tercero, ninguna palabra profética se te da porque simplemente se desata hoy, gravita. Así que en una palabra profética puede estar hablando de tu futuro, dejándotelo saber en el presente, habiendo ya pasado el pasado de tu vida, de tu familia, de donde venga, de tu trasfondo. Es la palabra correcta. Una palabra profética viene a anunciarnos lo próximo de Dios, aunque lo que veamos es contrario. Y por último, una palabra profética no puede cargar duda, tiene que tener acción. Si no, será simplemente una semilla que cae en piedra. Bendiciones, hasta la próxima.